Capítulo 28. Balcet podría haber llevado a su nuevo maestro corriendo todo el camino a casa, no se detuvo por ella, sino por él. Estaba gravemente herido, e incluso si fuera un mago, sin duda no podría sobrevivir con ese tipo de herida durante demasiado tiempo. Además, en realidad no sabía dónde vivía y era pleno día, por lo que alguien los vería eventualmente. Jadeó y gimió cuando ella lo colocó suavemente en un banco del parque, haciendo todo lo posible por no alterar su herida. No parecía darse cuenta de lo mal que estaba, porque, aunque su rostro estaba pálido, inmediatamente trató de levantarse. Balcet le puso una mano en el hombro y lo obligó a quedarse abajo. Con un pensamiento, descartó su traje de combate demasiado revelador y su traje regresó. En uno de los bolsillos de su traje había un pequeño botiquín de primeros auxilios. Apenas reaccionó cuando ella sacó la espada de su estómago. Bien. Balcet se habría preocupado si su maestro no fuera lo suficientemente fuerte como para manejar un dolor como este. Recordando su entrenamiento, le pidió que sostuviera un paño de su equipo sobre la herida y aplicara presión hasta que pudiera terminar de envolver la gasa alrededor de su espalda para mantenerla en su lugar. Eso lo mantendría vivo hasta que pudiera recibir la atención médica adecuada. Gracias, saber, dijo, entre grandes respiraciones jadeantes. Balcet se tomó un momento para analizar a su nuevo maestro mientras se recuperaba del shock de su pelea. Era joven, tal vez un estudiante universitario de primer año, con un sorprendente cabello rojo y músculos finamente afinados. Era bastante atractivo, pero era el fuego y la determinación en sus ojos lo que ella encontraba tan atractivo. Si alguien más le hubiera pedido que se convirtiera en su sirviente después de Kirei, ella habría dicho que no. Pero estaba celosa de esa mirada en sus ojos. Además, le debía más que eso. Cómo la había salvado todavía no lo sabía. En ninguna de sus luchas él había ofrecido mucha resistencia. Ella lo había visto por primera vez durante su breve pelea con Archer, cuando se había librado de la necesidad de matarlo solo por la rápida reacción de Archer. En aquel entonces, había pensado que era inevitable que lo matara más tarde de todos modos. En su pelea de ahora había demostrado que claramente había mejorado notablemente, tal vez debido al entrenamiento de Archer. O algún aspecto de su poder. No había forma de que el hecho de que los dos tuvieran las mismas armas y el mismo estilo de lucha fuera una coincidencia. Por supuesto, un humano no podía luchar contra un Servant. Había sido lo suficientemente inteligente como para no pensar que podía dominarla. En cambio, había hecho algo aún mejor, la había liberado y luego rápidamente la había reclamado como suya. Sí, había tomado la decisión correcta. Balcet sabía que no podía evitar el fin del mundo por sí sola. Tal vez con él y Archer a su lado, podría lograrlo. Y entonces tal vez, la asociación la elogiaría. La estaba mirando de manera extraña ahora. Balcet frunció el ceño. ¿Se había perdido algo? Lo siento, maestro. ¿Dijiste algo? Solo te dije gracias. Realmente me salvaste. Sé que no nos conocimos en los mejores términos, pero incluso en ese entonces pensé que eras increíble, dijo. Se agarró el estómago, como si decir tanto a la vez hubiera sido un error. Balcet intentó ocultar su reacción avergonzada. Sabía que era patético, pero incluso escuchar esas simples palabras había encendido un fuego dentro de ella. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había recibido un reconocimiento tan simple? Pero sacudió la cabeza para aclarar esos pensamientos. Ahora no era el momento para tal tontería. Maestro, no, antes de eso, ¿cómo te llamas? Emilia Shirou, pero por favor continúa llamándome maestro, dijo. Balcet asintió. Podía respetar ese tipo de profesionalismo. ¿Y tú? Se dio cuenta de que él se estaba debilitando. Probablemente porque la adrenalina o su energía mágica se estaban escapando. Eso era de esperar, por supuesto, pocos magos podían recibir una espada en el estómago sin necesitar algo de tiempo para recuperarse. Balcet Fragam Kremitz, declaró. Sirviente saber, nombre verdadero Mananan Magli. Estoy a su servicio, maestro. Tenemos mucho que lograr. Su nuevo maestro la miró fijamente a los ojos y asintió lentamente. Aunque estaba débil, todavía le tendió una mano. Balcet la estrechó, encontrando consuelo en su nueva fuerza. Está bien, tenemos que regresar, dijo. Entendido, maestro. Quédese quieto y lo llevaré tan suavemente como pueda, dijo Balcet. En realidad, estaba planeando llamar un taxi, explicó Shirou. Ah. Muy bien, maestro, respondió ella, agachando la cabeza para ocultar un ligero rubor. Era posible que durante estas últimas semanas se hubiera acostumbrado demasiado a las ventajas de ser una sirviente.
Aunque lo que había pasado había estado lejos de ser agradable, las ventajas de poder correr por una ciudad más rápido de lo que un automóvil podía viajar eran indudablemente convenientes. Shirou se sentó con las piernas cruzadas en el suelo mientras sus 4 sirvientes se elevaban sobre él con distintos niveles de ira e indignación. Lo siento mucho, dijo. No importaba cómo lo mirara, había cometido un error. Al menos debería haberles dicho a todos que se iba. Pero todos habían resultado heridos y él había pensado en la iglesia como un terreno neutral. Aún así, fue un error no decir nada. HMMPH. Hablaremos más de esto cuando no estés sangrando, dijo Rin. Estaba frunciendo el ceño, pero su atención estaba completamente concentrada en la herida que estaba limpiando en ese momento. Afortunadamente, no era mortal, pero todos querían que descansara mucho más tiempo del que tenían tiempo. Me alegro de que estés a salvo, maestro, dijo Sakura. Sus ojos contaban una historia muy diferente. Sakura era la más loca de todos, aunque lo estaba ocultando detrás de una máscara educada. En el futuro, voy a tener un equipo de seguridad siguiéndolo a todas horas, maestro. Un dueño de uno de los herederos de Edelfelt no puede correr riesgos tan tontos, dijo Lubia. Tenía las manos en las caderas y su mirada estaba absolutamente fija en él. Oye, maestro, dijo Basset. Parecía más exasperada que otra cosa. ¿Cuántos Erwans tienes exactamente? HMM. Shirou se detuvo para parpadear un par de veces. Ah, cierto. Había estado tan preocupado por Ilia que no había pensado en ponerla al tanto de mucho más. Estos son todos. Basset se lo quedó mirando. Entonces, ahora mismo todos los Erwans restantes, aparte de Gilgamesh, por supuesto, están unidos bajo tu mando. Maestro, ¿eres quizás una especie de Casanova extremo? Shirou sintió que debería estar avergonzado por eso, pero simplemente se encogió de hombros. Las cosas simplemente sucedieron de esa manera. Espera un minuto, todos los sirvientes restantes. Ilia era berserker, pero eso todavía deja a Assassin y Lancer, ¿no? Los eliminé, dijo Basset. No había ni la más mínima vacilación en su voz. Originalmente, ese sacerdote solo quería que yo observara, pero finalmente pareció decidir que sería divertido enviarme a hacer su trabajo sucio por él. Encontré a Lancer y Assassin y terminé con sus vidas. Shirou sintió que se ponía un poco pálido. Maldita sea, si hubiera sido más fuerte cuando conoció a Basset por primera vez, tal vez podría haber evitado el final de 2 vidas humanas. El interés de Lubia en esa declaración era un poco más académico. ¿Determinaste qué espíritus heroicos eran? Creo que Lancer contuvo a Héctor, debido a su uso de Durindara, aunque podría haber sido otro Servant con una conexión menor con ese noble fantasma. En cuanto a Assassin, no tenía idea más allá de sospechar que era uno de los Hassan y Saba. De cualquier manera, puedo asegurarte que ambos están eliminados. Rin frunció el ceño, dando los toques finales a las vendas de Shirou mientras escuchaba la conversación. Son solo 3 Servants. Gilgamesh dijo que el Grial solo necesitaba uno más. Basset asintió. Eso es por berserker. Cuando ella fue eliminada, el Grial se llenó como si 3 Servants fueran destruidos a la vez. Por lo tanto, el Grial solo necesita un Servant más para llenarse lo suficiente para manifestarse. Shirou estaba más que un poco sorprendido por eso. Pero supuso que tenía sentido. Después de todo, Ilia había sido poseída por 3 espíritus divinos en lugar del habitual. Su derrota contando como 3 era bastante lógico. Es por eso que Gilgamesh no sintió la necesidad de matarnos una vez que tuvo a Ilia, razonó Lubia. Sabía que Kotomine te enviaría tras nosotros, y no importaría que Lado ganara, siempre y cuando consiguiera esa muerte final para su Grial. Posiblemente, dijo Basset, luciendo bastante preocupada. Pero no asumiría que ese ególatra hizo algo por una razón tan lógica. Es más probable que sintiera que morir por sus manos era más de lo que merecías. Ese Goldie tiene una personalidad realmente problemática, dijo Rin, con un rápido movimiento de cabeza. Bien, ¿cuál es el plan? Ya es suficiente, Neresan. Gritó Sakura. Shirou y todos los demás la miraron en estado de shock, ninguno de ellos había esperado el arrebato de la joven tranquila. El maestro necesita descansar. No tiene sentido mantenerlo despierto para tener esta conversación ahora. ¿Puedo seguir?, dijo Shirou. Por alguna razón, sintió que nadie le creía. No, ignorándome, necesitamos enfocarnos en Ilia. Ese bastardo todavía la tiene. Ilia no estará feliz si mueres tratando de salvarla, maestro, dijo Sakura con severidad. Necesitas descansar. Además, sabemos que no la matarán.
Con los 4 sirvientes restantes que te pertenecen, no la matarán y se arriesgarán a perder el grial. No matarla no era lo mismo que no lastimarla. Pero Shirou no discutió, a pesar de sus quejas. Tenía que admitir que Sakura tenía razón. Si se enfrentaba a Gilgamesh de nuevo en esta condición, no tendría muchas posibilidades. Y Rin y Lubia seguían heridas, sin importar cuánto intentaran ocultarlo. Lo odiaba, pero tenía que esperar. Iba a salvar a Ilya. Pero le debía asegurarse de que pudiera tener éxito. Banzef completó su circuito de la casa, buscando problemas que pudiera resolver. Para su frustración, no había ninguno. El campo delimitado en la propiedad era simple pero muy efectivo. No había nada que pudiera hacer para mejorarlo, especialmente porque ya había un caster mucho más adecuado para ese tipo de trabajo aquí. Y dudaba que cualquier hechicería que pudieran usar valiera algo contra Gilgamesh. Si iban a ganar, sería a la ofensiva. No, Banzef sabía que sus esfuerzos en ese momento eran en vano. Pero era una buena distracción. Cuanto más se moviera, más podría dejar de pensar. Desde hacía unas 2 semanas, Banzef había estado viviendo en el infierno. Una parte de ella se odiaba a sí misma por su fijación en ese sacerdote podrido que la había paralizado tan completamente. La otra parte se odiaba a sí misma por pensar que su vida podría haber mejorado en primer lugar. Había comenzado hace algún tiempo. Como ejecutora, había tenido varias oportunidades de trabajar codo a codo con Kotomine. Cuando él le había contado sobre la guerra del Santo Grial y le había pedido que entrara como su sirviente, ella no había pensado en ello. No, eso no era cierto. No había sospechado, pero había pensado mucho en ello. Para ella, esa oferta de trabajo había sido como una misiva del cielo, una promesa de que finalmente podría ganarse la aprobación de la asociación y Kotomine de una sola vez. Qué tonta había sido. Después de haber convocado a su sirviente y haberse unido a Kotomine como su amo, él no perdió tiempo en arrastrarla al infierno. Ella no era ajena a la traición, pero esto había sido diferente. Él no la había lastimado para obtener algún beneficio. De hecho, si simplemente hubiera mantenido en secreto sus intenciones, ella habría cumplido sus órdenes con orgullo y habría sido una herramienta mucho más efectiva. No, la había traicionado a pesar de que eso hacía que su propio trabajo fuera más difícil simplemente porque lo disfrutaba. Porque su sufrimiento le traía alegría. Un escalofrío la recorrió, pero hizo todo lo posible por ignorarlo. Necesitaba algo más que la mantuviera ocupada, eso era todo. Ella era la única que no estaba herida, así que quizás podría hacer guardia. No, entrenar sería lo mejor para mantenerla distraída. Oye, Banzef. Gritó una voz fuerte. Banzef tenía demasiada experiencia como para saltar de la sorpresa, pero se reprendió en silencio por dejar que se acercara tanto a ella sin darse cuenta. Ella era mejor que eso. Era solo otra señal de que no estaba en su mejor momento. Miró a su nuevo maestro con sospecha. Ciertamente no parecía que estuviera listo para acostarse. Sí, maestro. ¿No debería estar descansando? El mejor término que se le ocurrió para describir su expresión era un puchero, que pensó que era casi demasiado lindo. Su maestro muy serio tenía un lado inesperadamente suave debajo. No, quería ver cómo estaban todos primero. ¿Cómo te sientes? No estoy herida. Le frunció el ceño y ella se acobardó un poco. No era que deseara su aprobación ni nada, no, eso no era cierto. Quería tanto agradar que cualquiera con autoridad sobre ella que la mirara con el ceño fruncido se sentía como un golpe. Parecía que ese lado de ella solo había empeorado durante el tiempo que estuvo bajo el cuidado de Kotomine. Sabes que no era eso lo que quería decir. Lo siento, maestro. Soy una maga. Eso es todo lo que puedo decir al respecto, dijo. Banzef seguía esquivando la pregunta, pero era lo más cercano a la verdad que podía permitirse. Ahora, suspiró como si acabara de terminar de intentar sacar sangre de una piedra. Muy bien. Sabes, no necesitas alejarte de los demás. Me gustaría que nos consideres a todos como aliados ahora. Ahora fue el turno de Banzef de fruncir el ceño. Ah, maestro, dolía ser honesta, pero sentía que era mejor ser sincera. No soy experta en ese tipo de interacciones sociales. Sin embargo, confía en mí en combate. Puedo prometerte que no te decepcionarás cuando sea el momento de luchar. Era una respuesta directa, pero por alguna razón todavía parecía preocupado. Ya veo, en ese caso, sígueme. La tomó del brazo y la condujo a través de su casa. Al no ver ninguna razón para desobedecer, Banzef se quedó callado y dejó que la llevara a donde quisiera ir. Su destino final resultó ser una habitación bastante sencilla, con algunos juegos de futones uno al lado del otro y una gran jaula en el otro extremo.
¿Para qué es eso? Preguntó ella, señalando la jaula. Parecía confundido por la pregunta. ¿Qué piensas? Ah, por supuesto. Deben tener animales. El maestro no le parecía nada parecido a un mago tradicional, así que probablemente era del tipo que tenía mascotas. No había visto ninguna por ahí, pero era probable que las hubieran enviado lejos antes de que comenzara la pelea. No importa entonces. ¿Por qué me has traído aquí, maestro? Él asintió con seriedad. Parecías tan angustiado, que quería traerte algo de consuelo. Quítate la ropa. HMM. Te lo dije, no estoy herida, maestro. Dijo. Luego se encogió de hombros. Si necesitaba ver pruebas, necesitaba ver pruebas. Banzef se dio cuenta de que no le importaba que la molestaran un poco. Se quitó la chaqueta y pateó sus pantalones antes de quitarse la camisa de vestir. Debajo llevaba un sujetador deportivo y un par de bragas negras conservadoras. Sus ojos recorrieron su cuerpo. «Guau», dijo. Se preguntó qué era esa mirada en sus ojos. ¿Admiración? No, no podía ser. «Eres tan hermosa», Banzef sintió que sus mejillas comenzaban a calentarse. HMMPH. Los halagos falsos no te llevarán a ninguna parte. Sabía que su cuerpo musculoso no era algo que los hombres desearían. En cualquier caso, ¿estás satisfecha ahora? Como puedes ver, no estoy herido. Frunció el ceño nuevamente. ¿Qué te hizo pensar que estaba comprobando eso? Luego la besó. Gritó Banzef, mientras sentía que su mente comenzaba a freírse. Ese había sido un asalto que salió tan de la nada que ni siquiera Kotomine podría haberlo logrado. El beso había sido apasionado por su parte, pero ella había estado sentada allí demasiado aturdida para disfrutarlo realmente. ¿Qué estás haciendo? Dándote lo que mereces, dijo simplemente. Sus brazos rodearon su cuerpo, atrayéndola hacia un cálido abrazo. Sus músculos duros la hicieron sentir suave y femenina cuando su pecho presionó contra el de él. No podía negar el rubor de placer que sintió al sentir sus fuertes brazos. Aunque se sintió incómodamente vulnerable al ser la única medio desnuda. Antes de que pudiera expresar ese pensamiento, la besó de nuevo. No estaba demasiado sorprendida como para quedarse allí en silencio, pero se dijo a sí misma que todavía estaba demasiado sorprendida como para alejarse. Sus labios presionando contra los de ella la hicieron sentir como si la vida volviera a su cuerpo, y se deleitó con la sensación. Sabía a metal. No a cobre o sangre. Más bien a acero. Se sentía vivo. Y su cuerpo respondió instantáneamente a sus impulsos. «Eres tan perfecta», dijo él, y ella sintió como si algo agradable la hubiera atravesado justo en el corazón. «Ven. Déjame sacarme esto». Se quitó la camisa de un tirón y Banzef perdió el tiempo que debería haber estado usando para preguntar qué diablos estaba pasando en lugar de mirarlo desvestirse. Debajo de la camisa era tan musculoso como se sentía, y sus ojos se sintieron casi hipnóticamente atraídos hacia sus abdominales duros. Tampoco era tan feo en general. Su cabello rojo sorprendentemente brillante era muy llamativo y su expresión decidida la hizo sentir como si en ese momento él estuviera tan completamente obsesionado con ella como ella con él. Espera, ¿qué diablos estaba pasando? Probablemente debería haber preguntado eso a continuación, pero en cambio lo besó esta vez. Sus dedos se curvaron en su cabello mientras lo atraía hacia abajo para besar sus labios, suspirando de placer cuando él la recibió con la misma pasión. Sus manos expusieron libremente su cuerpo y ella sintió una pequeña sacudida de placer cuando él apretó sus senos y curvó sus dedos sobre sus caderas. Ella lo empujó hacia la pared. Él la dejó guiarla solo por un momento, antes de que su lengua presionara contra sus labios y ella lo dejara entrar. Él dominó el beso, y ella estaba feliz de dejarlo disfrutar. Todo su cuerpo estaba cálido. Su excitación había sido lenta al comenzar, pero ahora que estaba excitada, sentía que sería imposible obtener alivio. Quería más de él. Sus manos sobre su piel, su lengua en su boca, Se sonrojó cuando él se apartó de ella, guiándola ahora hacia el futón. Con dedos hábiles, le quitó el sujetador y luego usó un dedo en forma de gancho para bajarle las bragas. Ahora estaba completamente expuesta ante él. Sintió una sorprendente cantidad de ansiedad, antes de mirar hacia arriba para verlo mirando abiertamente sus pechos. Entonces se sintió, extrañamente orgullosa. Él no la dejó desnuda sola por mucho tiempo. Con un movimiento rápido, también se quitó los calzoncillos y ella se lamió los labios cuando vio que su erección quedaba expuesta.
Balzet no era del tipo de persona que encuentra atractivas las elecciones por sí mismas, pero ver eso y saber que él estaba tan excitado por ella era increíblemente reconfortante por dentro. Mientras la guiaba hacia la cama, ayudándola a recostarse boca arriba con las rodillas en alto, ella tuvo la presencia de ánimo para finalmente hacer una pregunta importante. ¿Cuántos años tienes exactamente? 16. Sus manos rodearon sus muslos, empujándola hacia adelante para que sus piernas pudieran rodear su espalda. Estaba a punto de ser follada por un estudiante de secundaria. Se mordió el labio. Si se hubiera enterado antes, tal vez se habría detenido. Ahora estaba demasiado ida. La excitación se había apoderado de su mente. Sus piernas lo envolvieron aún más fuerte. Usando una mano para sujetarla de las caderas y otra para guiarse, se acercó lentamente a su entrada. Ella ya estaba empapada, pero él fue lentamente hasta que ella prácticamente gimió para rogarle que se apurara y continuara de una vez. Entonces se hundió profundamente dentro de ella. Balzet gimió de absoluta felicidad cuando su larga y dura vara la atravesó profundamente. ¡Ah! ¡Amo! Gritó. Sus dedos se clavaron en el futón, destrozándolo en su pasión. Había pasado tanto tiempo desde que había estado con un hombre, y aún más desde que uno la había excitado así. Joder. Estás tan apretada. Gritó. Su amo comenzó a bombear sus caderas dentro de ella, pero eso no fue lo que la hizo sentir tan bien como para querer llorar. Alábame. Gritó. Quería sentirlo aún más profundamente. Cada vez que sus caderas se movían hacia adelante sentía que ella podría derretirse de placer. Y como se sentía tan bien, expresó los deseos que normalmente mantendría en silencio. Alábame, amo. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Eres tan hermosa, Balzet. Tan perfecta. Tu coño es tan jodidamente estrecho, como si hubiera sido construido solo para mí. Cada palabra de afirmación hacía que su corazón quisiera estallar de alegría. Se apretó contra él, tratando de mover las caderas para darle la bienvenida aún más rápido. 1000 hombres no podrían haber roto el agarre que sus piernas tenían alrededor de él. Eres tan bonita. Joder, te ves tan bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta tomar la polla de tu amo? Ese sí, amo. Gritó a todo pulmón. Se le estaba haciendo más difícil pensar con claridad. Cada vez que sus caderas chocaban contra las de ella, el placer parecía destruir su racionalidad. Más fuerte. No estaba segura de si había querido follarla más fuerte o elogiarla más fuerte, pero él hizo ambas cosas. Joder, eres tan buena. Estás tan buena, eres tan fuerte, quiero mirar tus tetas rebotando todo el día, quiero follarte todo el día porque estás tan apretada. Gritó. Su agarre en sus caderas se aflojó y extendió la mano para agarrar uno de sus pechos. Sus dedos no eran ni remotamente delicados, pero en ese momento delicado era lo último que ella quería. Balzet era consciente de que su lengua colgaba de su boca, pero no podía obligarse a preocuparse. Todo lo que le importaba era el placer de las cosas que estaba sintiendo y escuchando. Era abrumador. Sintió que se acercaba rápidamente a un puente. Y luego, sin comprender su propio cuerpo lo suficiente como para reconocer las señales, se encontró gritando mientras se corría. Todo su cuerpo se sacudió de placer y las convulsiones provocaron su propio orgasmo. Puede que estuviera tratando de retirarse, pero su agarre sobre él era demasiado fuerte. Su semen se vertió en ella como si estuviera tratando deliberadamente de ordeñarlo. Se sentía cálida y celestial en su interior. No era un día seguro, pero eso era un problema para el futuro. Balzet jadeó. Le llevó mucho tiempo tener la presencia de ánimo para soltarlo y dejarlo caer a su lado. Cuando la abrazó, ella se quedó dormida incluso antes que él. Capítulo 29. Pasaron el resto de ese día descansando. Y la mayor parte del siguiente también. Rin terminó teniendo que usar una de sus gemas para curar a Shirou, ya que en sus palabras habría sido inútil durante meses sin ella. Como sirvientes, los demás podían curarse lentamente con energía mágica, y Balzet no había resultado herido en primer lugar. Ahora todos estaban listos para luchar de nuevo. Entonces, naturalmente, era hora de hablar sobre su estrategia. Como era costumbre para ellos, se sentaron alrededor de una deliciosa cena que Shirou y Sakura habían preparado para tener esta conversación. Se habían esforzado al máximo en una olla caliente, había camarones, pollo, carne de res y un poco de tofu para satisfacer las necesidades de todos. Había puesto todo su corazón en ello. Balzet terminó su plato en poco menos de 2 minutos. Cuando terminó, lo colocó con cuidado contra la mesa y colocó eficientemente sus palillos. Bien hecho.
Fue una comida extremadamente eficiente, permitir que todos seleccionaran sus propias cantidades necesarias de proteína fue inteligente. Shirou la miró fijamente durante unos segundos, frunciendo el ceño. ¿Eficiente? ¿Era esa una especie de forma irlandesa de criticar la comida? Sakura hizo pucheros, mirando a Basset como si estuviera escandalizada. Basset. ¿No te diste cuenta de que esta era una cena familiar? Basset miró alrededor de la mesa, frunciendo un poco el ceño al ver que todos apenas estaban comenzando a comer. Pensé que esta era una reunión de estrategia. Sheesh, dijo Lluvia, y te alegraste de que no se riera con la risa clasista de la dama rica. Parece que vamos a tener que enseñarte algunas normas sociales. Basset se cruzó de brazos, sin retroceder ni un centímetro. Perdóname por no saber cómo se supone que debo actuar con mis compañeros, que somos de todos modos. ¿Concubinas? Sirvientes, dijo Rin, simplemente. Mascotas, dijo Sakura, corrigiendo a su hermana con una sonrisa. Esclavas, dijo Lluvia. Todos se volvieron hacia Shirou. Todos esos funcionan bien, dijo. Honestamente, a él no le importaba cómo se llamaran entre ellos, siempre y cuando lo llamaran maestro. Basset suspiró. Caray. ¿En qué me metí? Pero ella parecía un poco feliz. Rin revolvió su comida con un palillo. Sus mejillas estaban rosadas y Shirou podía decir que estaba bastante avergonzada de que la llamaran mascota, pero tampoco protestó. Bueno, ya que terminaste de comer, ¿por qué no empiezas a hablar? Sabes más sobre los recursos de nuestro enemigo que cualquiera de nosotros. Por fin, Basset parecía sentirse perfectamente cómoda con una tarea. Asintió casi agradecida hacia Rin. Muy bien. Para empezar, describiré a nuestros enemigos y luego les diré sus objetivos. Shirou se aseguró de prestar mucha atención. Ella le había explicado algo de esto antes, pero él estaba herido en ese momento. Era más fácil concentrarse sin un agujero en el estómago. Primero, nuestro oponente más poderoso es, sin duda, el propio Gilgamesh. Aunque fue invocado en el cuerpo de un mago como nuestros espíritus heroicos, procedió a tomar ese cuerpo y moldearlo a su propia imagen. Cuando nos enfrentemos a él, no nos enfrentaremos a otro de mi Servant, sino a un verdadero Servant con todos sus recuerdos y habilidades. El rostro de Rin se contrajo. Gilgamesh había sido invocado en su padre, después de todo. Si Basset había notado la conexión familiar, no hizo ningún comentario al respecto. Curiosamente, Sakura no parecía preocupada en absoluto. Su noble fantasma es la puerta de Babilonia. Es un noble fantasma absurdo que le permite invocar todos los tesoros que poseyó durante su vida, que en esencia son casi todos los noble fantasmas que han existido. O más precisamente, sus versiones originales superiores. Puede invocar mucho más de uno a la vez, y si tiene un límite, ningún enemigo que haya visto le ha hecho alcanzarlo. Basset habló con claridad y objetividad, como si se tratara de una simple reunión de negocios. Puede que sea difícil de escuchar, pero si nos tomara en serio, dudo que incluso todos trabajando juntos pudiéramos derrotarlo. Nuestra única ventaja es su arrogancia. No ve a los de mis Servants como nosotros como amenazas significativas, y parece pensar que sería un insulto a su propia grandeza tratarnos en serio. Eso no le impidió derrotarnos la última vez, dijo Sakura, con una expresión oscura. Basset no dijo nada para animarla. Siguiendo adelante, también tenemos que preocuparnos por mi antiguo maestro. Aunque pasé mucho tiempo con él, tengo que admitir que es un enigma. Afirma haber sido derrotado y dejado por muerto como de mi Servant en la guerra anterior. Sin embargo, de alguna manera fue afectado por una poderosa maldición que le devolvió gran parte de su antiguo poder, sin embargo, esto podría ser fácilmente una mentira. Independientemente de cómo obtuvo su poder, calificaría su efectividad en combate como tan capaz como la de cualquier de mis Servant. Sospecho que la mayoría de nosotros podríamos derrotarlo, pero como ya no actuó como su escudo, ahora tiene buenas razones para no alejarse mucho de Gilgamesh. Shirou absorbió esa conversación casi en silencio, apenas capaz de masticar. Por más angustiado que lo hiciera esta noticia, se sintió peor por Rin, que prácticamente había sido criada por el hombre. ¿Puedes explicar la maldición en el Grial de nuevo? Preguntó. Por supuesto, maestro, dijo Basset, saltando para obedecerlo. No estoy segura del origen, pero en algún momento el Santo Grial fue contaminado por una maldición conocida como Angra Mainyu. Todos los males del mundo. Ha convertido al Santo Grial de un concededor de deseos en una pata de mono maldita que solo destruirá el mundo si se libera. Hasta donde yo sé, no hay cura. Podría curarlo, dijo Lluvia.
Banzef se detuvo, mirándola en absoluto shock. Lo mismo hizo el resto de la mesa. ¿Qué? Contengo a la diosa de la justicia. ¿De qué serviría si no pudiera manejar todos los pecados de la humanidad a la vez? Por supuesto, no importará si el Grial se cura si Angra Mainyu ya está liberada, pero siempre que lo alcancemos antes de ese incidente, podré eliminar la maldición. El tono orgulloso de Lubia no dejó lugar a discusión. Shirou asintió. Realmente no lo entendía, pero si Lubia creía que podía hacerlo, entonces confiaba en ella completamente. De todos modos, es la intención de Kotomine y Gilgamesh liberar la maldición sobre el mundo, continuó Basset. No sé por qué. Pero si tienen éxito, causará una destrucción incalculable. Gilgamesh esperaba que suficientes de mis servants fueran eliminados en batalla para llenar el Grial por sí solo, pero ahora que el maestro me ha rescatado de Kotomine, queda por ver cuánto tiempo permanecerá esperando. Entonces, si no vamos a él, ¿podría venir a nosotros nuevamente?, dijo Rin. Ella estaba mirando a nada en particular. Exactamente. Kotomine ha pasado mucho tiempo preparando el templo Ryudo, así que creo que ahí es donde están descansando ahora. ¿El templo Ryudo?, preguntó Shirou. Sintió una pequeña sacudida de sorpresa. ¿Cuándo había revisado por última vez a Issei? Solo podía esperar que todos allí estuvieran bien. ¿Qué tiene que ver el templo con todo esto? Rin intervino para responder esta pregunta. Es uno de los puntos en Fuyuki donde convergen las líneas místicas. No lo he mencionado antes ya que no hay magos que reclamen esa parte de la ciudad, pero es un lugar ideal para un ritual como el que está tratando de completar. Esa explicación pasó completamente desapercibida para él. Pero supuso que no era importante que supiera por qué estaban allí, solo lo que planeaban hacer. Banzet hizo una pausa, dejando que todos digirieran esa información por unos momentos más. Con eso fuera del camino, deberíamos discutir nuestras propias fortalezas para determinar un plan de batalla. Contengo a Servant Saber, nombre verdadero Manannan Maglir. Llevo un par de años como enforcer, y tengo la capacidad de construir mi propio noble fantasma conocido como Fragrats debido a mi historia familiar. Shirou aspiró profundamente, y no era el único. Era bueno saber que no tendría ninguna oportunidad, ni siquiera contra un Basset normal. Le hacía sentir mejor tenerla a su lado. Manannan Maglir ha mejorado enormemente mi habilidad para fabricar estas armas, además de otorgarme mayor magia rúnica y habilidades físicas. Fragrats solo se puede usar en respuesta a los ataques más fuertes de un enemigo, pero cuando se activa invierte el flujo del tiempo y siempre logra una muerte segura antes de que el enemigo tenga la oportunidad de lanzar su asalto. Infló el pecho con orgullo por un momento, antes de desinflarse rápidamente. Lamentablemente, incluso si pudiéramos provocar el ataque más fuerte de Gilgamesh, no es lo suficientemente fuerte como para perforar su armadura. Shirou recordó haber visto a Kansol y Bakuya astillarse en la nada sin siquiera rasguñar esa armadura. Puede que hayan sido imágenes débiles, pero seguían siendo noble fantasmas. Al menos deberían haber hecho algo. Hasta ahora había estado preocupado por sobrevivir a su ataque, pero aparentemente encontrar una manera de hacerle daño también era una preocupación. Cuando Basset terminó de explicar sus propias habilidades, los demás comenzaron a hacerlo también. Sakura fue la primera en explicar su poder y su nombre verdadero. Hubo una discusión sobre el uso de sus ojos místicos, lo que parecía prometedor, pero los demás estaban preocupados de que Gilgamesh, sin duda, poseía muchos fantasmas nobles que podía usar como contraataque. Lubia también explicó sus propias habilidades, aunque era menos optimista ya que su carta del triunfo ya había sido derrotada. Entonces todos los ojos se volvieron hacia Rin. Tosió para aclararse la garganta y se lanzó a una explicación de sus poderes y habilidades que se centraban en proyectar copias de fantasmas nobles. En cuanto a mi verdadero nombre, bueno, todo lo que tengo para eso es una suposición. Sakura y Lubia parecían comprensivas, pero los ojos de Basset eran de acero. No tiene sentido que seamos aliados si no confías en nosotros. Dijo. Rin hizo una pequeña mueca. Sí, es cierto. Muy bien. El héroe contenido dentro de mí, es Shirou Emiya. Hubo algunos jadeos, pero Shirou no tenía la concentración suficiente para escuchar a ninguno de ellos. Estaba demasiado ocupado mirando a Rin. Sí, lo es, dijo. Sentía que lo había sabido todo este tiempo. Pero por alguna razón, se sentía como una traición admitirlo. La razón por la que podía usar la magia de Rin era simple. La razón por la que prefería el mismo estilo de lucha extraño era simple. La razón por la que entrenar con ella lo hacía instantáneamente mejor era simple.
Todas sus técnicas eran las versiones perfectas de la magia de Shirou Emiya, por lo que no era una sorpresa que copiarla lo hiciera avanzar a pasos agigantados. Rin suspiró cuando se dio cuenta de que nadie iba a discutir. Siendo ese el caso, tengo un plan sobre cómo quiero que manejemos esto. Con la respiración contenida, todos se sentaron allí y escucharon su plan. Hubo algunas disidencias y cambios menores, pero al final se acordó que era su mayor posibilidad de victoria. Todavía no me siento cómoda dejando que el maestro se encargue de esa pelea solo, dijo Sakura, llevándose una mano a la boca. Es nuestra única oportunidad de salvar a Ilya, dijo Shirou. Eso tenía que ser más importante que cosas insignificantes como su propia vida. ¿Cómo podría enfrentar el recuerdo de Kiritsugu de otra manera? Y eso fue todo. Su plan estaba decidido. ¿Cuándo deberíamos atacar?, preguntó Lubia. Esta noche, dijo Bazet. Cuanto más esperemos, mayor será la posibilidad de que Gilgamesh decida intentar venir a nosotros. A menos que alguien tenga una razón para retrasarlo. Nadie tenía nada que ofrecer. Entonces está decidido, dijo Rin. Sakura aplaudió. Sonrió con fuerza, como si estuviera tratando de fingir que estaba menos preocupada de lo que realmente estaba. No estaba funcionando. Está bien. Ya que todavía tenemos algo de tiempo, le debemos al maestro usar este tiempo para hacerlo lo más feliz posible. La ropa de todos se quitó notablemente rápido. Tener 4 parejas sexuales era, francamente, increíblemente excitante. A veces hacía que la posición fuera incómoda, pero los beneficios superaban con creces los aspectos negativos también. Solo digo que, claramente, esta no es una tarea para 4 personas, dijo Bazet, y Shirou no necesitaba verla para saber que se estaba sonrojando furiosamente. Shirou estaba acostado en un futón en su habitación, apoyado sobre algunas almohadas. Sus sirvientes estaban arrodillados casi en forma de X alrededor de su polla, apiñándose a su alrededor en la única posición que les permitiría a todos acercar sus bocas a la vez. Podía sentir su aliento entremezclándose y rozando su piel. La vista de sus cuerpos desnudos lo puso dolorosamente erecto. Ese es el punto. Protestó Sakura. Hacerlo con tanta gente es lo que lo hace extravagante. El amo no se merece menos. Hubo algunos asentimientos de acuerdo, y luego Shirou sintió que 4 lenguas comenzaban a abrirse camino alrededor de su polla a la vez. Cada una de las mujeres reclamaba una parte diferente de él. Alguien pasó la lengua por su punta en círculos lentos y delicados, mientras que otra persona lamía sus bolas. Alguien con mucha menos confianza, probablemente Bazet, simplemente pasaba la lengua de arriba a abajo en simples movimientos repetitivos. Alguien más estaba colocando besos a lo largo de su longitud, oliendo repetidamente como si fuera lo mejor que habían tocado alguna vez. No era que hubiera mucha estimulación, pero Shirou no tardó mucho en correrse. Sakura tenía razón. La extravagancia hizo que todo lo demás fuera irrelevante. Se agarró con fuerza al futón debajo de él mientras su semen se derramaba en cuerdas sobre sus 4 sirvientes, quienes comenzaron a pelear con entusiasmo por cada gota. Una vez hecho esto, Sakura se colocó detrás de Bazet y ayudó a la mujer mayor a darle su primera paja de tetas. Para entrenar, insistió. Bazet se puso roja, pero asintió y permitió que Sakura la guiara. Con sus manos apretadas alrededor de los pechos de Bazet, Sakura los usó como juguetes para masturbar a Shirou. A pesar de su figura atlética, las tetas de Bazet eran fácilmente un rival para los juegos de Sakura y Lubia, y Shirou encontró que la sensación de que se deslizaran contra su polla era celestial. A Bazet tampoco parecía importarle el trato, siempre y cuando continuara llenándola de elogios. Mientras tanto, Rin y Lubia se estaban besando profundamente entre sí, fingiendo que solo estaban compartiendo semen, por supuesto, y Shirou descubrió que disfrutaba bastante de la vista. El cabello oscuro de Rin y el rubio de Lubia hacían un excelente contraste, y era increíblemente caliente ver sus cuerpos presionándose juntos. Shirou se corrió de nuevo, esta vez por todo el pecho de Bazet. Sakura no perdió tiempo y comenzó a lamerlo, lo que finalmente atrajo la atención de Rin y Lubia, quienes habían estado demasiado fascinadas la una por la otra como para prestarle atención hasta ese momento. El tiempo pasó en una maravillosa neblina. Shirou folló a Rin contra la pared, disfrutando la forma en que su trasero rebotaba con cada movimiento de sus caderas, mientras Lubia y Sakura le besaban el cuello. Sakura lo montó en vaquera inversa, complaciéndolo con sus movimientos expertos mientras él tenía que hacer poco más que disfrutar de la sensación de su centro celestial. Ató los brazos de Lubia detrás de su espalda y la azotó concienzudamente mientras la follaba contra el suelo y ella gritaba sin parar por más.
Balcet estaba tan cachonda cuando fue su turno que se corrió con su más mínimo toque, pero aún así se arrastró hasta su regazo para rogarle por más. Sus cuerpos calientes se mezclaron en infinitas combinaciones. Shirou protegería a estos cuatro para siempre. Pero las cosas aún no eran perfectas. De hecho, era porque las cosas estaban tan bien que aún no podía descansar. Necesitaba traer a Iya a casa. Para que ella pudiera experimentar la felicidad que se merecía. A medida que avanzaba la noche, más y más energía mágica pasaba a su interior. La necesitaría.